Muy buenos días. Voy a empezar este podcast sobre aromaterapia para compartir contigo mi pasión y experiencia en este mundo tan beneficioso, eficaz como natural. Cuando me acerqué la primera vez a la aromaterapia, creo que mi idea de ella era tan vaga como confusa. Me recordaba algunos potecitos perfumados para ambientar las casas y en esos quemadores con la velita que estaban tan de moda en los 90. Seguro que tú también habrás tenido en algún momento en tu casa. Pero cuando empecé a estudiarla y a utilizarla de verdad por problemas de salud, fui tan sorprendida por lo complejo, profundo y potente que resulta ser esta materia que decidí de verdad formarme en serio en esto. Para que entiendas mejor, bueno, yo soy Sara, te cuento brevemente mi historia. Soy originaria del norte de Italia, de Bérgamo, bueno, más bien de la provincia, un pueblo de campo. Y desde siempre mi abuela nos había siempre tratado cualquier malestar, resfriado con hierbas y ungüentos de hierbas que recogía en el campo, hierbas y plantas silvestres muy comunes. Y a veces hacía unas cosas también, unos olores súper raros, pero bueno, que lo curaban todos. Pero como pasa a menudo, ¿no? Con lo que tenemos cerca lo acabamos dando por hecho. Así que a pesar de haber crecido con estas costumbres, con tener cerca de mí esta experta en etnobotánica, no lo aproveché tanto como me gustaría haber hecho, claro, ahora que soy adulta y lo reconozco, lo veo. Así que en los años posteriores volví a reconectar con todo esto más bien por necesidad, ya que hace unos años, ya vivía aquí en Barcelona, tuve una época de infecciones frecuentes y recurrentes de todo tipo, ¿sí? Tuve un año que era increíble, cada 2x3 tenía algo. No era grave, pero muy molesto y bueno, me hicieron replantear un poco todo mi estilo de vida y mi relación con mi propia salud. Y por esta razón, que ha sido más bien por necesidad, hice muchos cambios, ¿no? Estilo de mi vida, empecé a formarme en terapias naturales, más en serio, empezando así por lo que yo había vivido desde pequeña, o sea, la fitoterapia, que es el estudio de las plantas medicinales para su uso terapéutico, que, un inciso, es diferente de la etnobotánica, ya que por etnobotánica entendemos como el uso tradicional y popular de las plantas medicinales, que es lo que practicaba mi abuela, ¿no? Fitoterapia es más bien, sí que tiene sus bases de etnobotánica también, pero se basa más bien en todos los estudios que tengamos sobre efectos terapéuticos de una determinada planta. Y la aromaterapia se considera una branca dentro de la fitoterapia, pero por su complejidad, peculiaridad y características se suele profundizar aparte, ¿sí? Pero bueno, ya con este primer curso de fitoterapia empecé a acercarme a los aceites esenciales, ¿no? Y me quedé tan sorprendida en positivo de su eficacia, sobre todo para tratar infecciones, que era lo que yo estaba viviendo en esa época, también ayudarme a recuperar mi bienestar psicofísico después de tanta convalecencia, que casi sin darme cuenta me encontré después de un par de meses con un buen botiquín de aceites esenciales en mi casa y que iba usando en mi día a día. Y sí que yo me acerqué más en plan físico y terapéutico, ¿no? para ayudarme con estas infecciones y con los efectos secundarios que me habían dado el tomar por tanto tiempo antibióticos. Pero también al tenerlos, ¿no? al familiarizarme con estos aceites esenciales, empecé a utilizarlos de maneras más intuitiva también, más olfativa, para concentrarme, para relajarme, inspirarme, para meditar. O sea que, como ves, mi viaje aromático ha empezado por necesidad física, ¿no? Bueno, a veces lamentablemente suele así, ¿no? Nos preocupamos para nuestra salud cuando quizá ya es tarde y es algo que deberíamos cultivar siempre, ¿no? En nuestro día a día. Pero bueno, a veces hace falta, ¿no? Alguna crisis para aprender estas oportunidades. Así que empecé por ahí, pero gradualmente fui ampliando los horizontes, ¿no? de mi viaje aromático hacia dimensiones más sutiles, emocionales, energéticas.
Mi invitación con este podcast, con este programa, es que tú también puedas descubrir y disfrutar de estas joyas de la naturaleza de manera segura, eficaz y personal. Así que voy a dedicar los primeros episodios más a teoría, historia, que quizás es donde a veces hay más desconocimiento o confusión o dudas. Yo misma he dedicado bastante tiempo en hacer un resumen claro de todos estos puntos, ya que hay diferentes autores, perspectivas, diferentes maneras de enfocar este mundo. Así que espero darte un buen cuadro para que vayas entendiendo de qué va esto. Empezamos preguntándonos, vale, pero ¿qué es exactamente la aromaterapia? Vamos con un poquito de historia. Utilizando una citación de Dominique Badois, el término aromaterapia fue creado en 1928 por el farmacéutico francés René Maurice Gattefossé. Pido disculpa por mi francés. Y designa el empleo de los aceites esenciales provenientes de las plantas aromáticas para tratar patologías y mejorar salud y el bienestar. Así que vemos que es más bien un neologismo, ¿no? El uso de plantas, tanto para sanar como cocinar, rituales, algo muy antiguo y que podemos encontrar en muchas civilizaciones antiguas. Pero digamos que la aromaterapia, así como la conocemos ahora, es algo más de la época moderna, cuando se empieza a estudiar y a sistematizar más. Gattefossé, que era este farmacéutico perfumista francés, descubrió, entre comillas, la aromaterapia de casualidad tras un accidente en su laboratorio, una explosión. Se quemó una mano y por intuición la sumergió en un bote, en un bowl donde tenía aceite esencial de lavanda. Y al ver que, claro, lo rápido que se curó, se regeneró esta quemadura, empezó a investigar más en serio las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales y siguió así a lo largo de su vida estudiando y profundizando esta pasión, creando así las bases de la que conocemos hoy como aromaterapia científica de la escuela francesa. Esta misma pasión lo llevó a publicar en 1937 el libro Aromaterapia, los aceites esenciales, hormonas vegetales. Te hago una pequeña ahora historia, ¿no?, de esta época moderna de los grandes aromaterapeutas que han permitido la difusión de esta terapia, de esta disciplina. Siguiendo este camino, después de Gattefossé, el médico francés Jean Valnet también publicó otro libro de aromaterapia, tratamientos para patologías con las esencias de las plantas. En 1964, él trabajó mucho con aceites esenciales para curar patologías físicas, también a nivel más psiquiátrico. Como él fue médico en la Segunda Guerra Mundial, los usó también para tratar heridas de guerra, postoperatorios, y de ahí fue acumulando esta experiencia que compartió con este libro. Su libro, muy importante, se tradujo al inglés en 1980, así contribuyó a difundir aún más la aromaterapia en el mundo anglófono también. Y seguimos con otra gran pionera de la aromaterapia moderna, es la Marguerite Maury, una bioquímica de origen austríaca. Empezó a experimentar con la aromaterapia hasta publicar el libro La Capitale Jeunesse, no sé si lo digo bien, en 1964, que aunque en ese momento no tuvo mucho éxito, sí que lo tuvo más tarde, sobre todo con la traducción al inglés The Secret of Life and Youth. La Marguerite Maury, digamos que se considera como la fundadora, la que dio, más bien inspiró la escuela de aromaterapia inglesa, que ahora te explicaré un poco las diferencias. Y para acabar, otro gran referente de la aromaterapia moderna, Robert Tisserand, muy interesante, ya es moderno y sigue vivo, es contemporáneo, es el primer autor inglés en publicar un libro sobre aromaterapia en inglés, The Art of Aromatherapy, del 1977, y desde entonces no ha parado con actividades de investigación, didáctica y divulgación a través del Tisserand Institute, que también está online, siempre publica
muchos recursos también gratuitos, investigaciones, es súper interesante. Esto ha sido un pequeño cuadro, carrusel de la aromaterapia en el mundo moderno, muy resumido, ¿vale? Podríamos hablar mucho más tiempo, pero bueno, para ponernos en situación. ¿Por qué te explico todo esto? Para que tengas una idea de cómo se ha ido desarrollando, evolucionando el estudio y la práctica en el último siglo y en la época contemporánea, porque ya como te he dicho, usar las plantas en el día a día para uso terapéutico, cocinar o rituales, es algo súper antiguo, desde que el origen del mundo. Y para tener un cuadro claro de qué aromaterapia practicamos hoy en día, podríamos decir que hay como dos grandes escuelas, ¿sí? Una es la escuela inglesa, que te comenté, inspirada en la obra de la Marguerite Maury, y la otra es la escuela francesa o aromaterapia científica, ¿sí? Más bien de estos autores franceses que te he ido mencionando. La diferencia es que la escuela inglesa se centra más bien en el aspecto vibracional y energético de los aceites esenciales. Los utiliza sobre todo en aplicaciones por vía externa como masajes, aplicaciones para tratamientos estéticos y centrados en restablecer bienestar físico y emocional, sobre todo gracias a las propiedades olfativas de los aceites. Y es una manera de acercarse más intuitiva, digamos. La escuela francesa, o aromaterapia científica, que es la que yo me formé al principio, se centra más en el uso terapéutico de los aceites esenciales y en el estudio de sus moléculas para poder identificar más exactamente propiedades, beneficios, toxicidades, de manera exacta. Contempla también el uso por vía interna de los aceites esenciales, ¿sí? Aunque ya hablaremos más adelante. Es una medicina aromática y esto se debería tratar como tal, ¿sí? Por vía interna. Es algo que muy puntual y que no debería ser una automedicación, debería ser consultando a un médico naturópata, un médico que esté formado y utilice este tipo de terapia. Me he ido un poco, perdón. La aromaterapia francesa, las características que las diferencian es que además utiliza aceites esenciales quimiotipados, ¿sí? Que veremos más adelante qué quiere decir, pero son unos aceites esenciales por fines terapéuticos, ¿no? De un determinado tipo de calidad y donde podemos identificar por cada aceite esencial qué moléculas contiene, justamente para poder aplicarlo de manera exacta. Así que espero que más o menos tengas una idea de qué aromaterapias vemos hoy en día. Estas dos grandes escuelas cada vez más podemos decir que se van integrando, ¿sí? Porque al final el fin es el bienestar mental, físico y emocional. Mi mismo camino personal, como te comentaba, empezó por aprender a utilizarlos correctamente. Primero empecé porque estaba aprendiendo a hacer cosmética natural casera y quería profundizar, ¿no? Pero de ahí llegué a formarme según la escuela francesa con Antonia Hover. También tiene un blog chulísimo y con publicaciones súper interesantes. Y aprendí así cómo utilizar los aceites esenciales más bien para tratar mis propios problemas de salud, ¿sí? Pero de allí, como estaba en este cambio de estilo de vida, también empecé a profundizar en mi práctica de yoga hasta empezar a dedicarme a enseñarlo. De manera intuitiva, ¿no? Empecé un poco a utilizarlos también en una manera más intuitiva, más energética, también en mi práctica de yoga y de meditación. Así que ves cómo puedo decir que me siento cerca de estas dos grandes escuelas. Y cada vez más se va viendo cómo se van acercando y trabajando las dos para el fin último del bienestar de la persona. Así que ves que no se excluye una a la otra, ¿no? Yo creo que depende más bien de qué se está trabajando, en qué momento, de qué manera, qué necesitamos
y son muy interesantes. También te digo, al principio yo sí que he tomado por vía interna, ¿sí? Bueno, después de haberme formado y todo, y en casos muy puntuales yo sabía bien lo que iba haciendo y la verdad con todas las precauciones. Pero también te digo que a medida de que he ido aprendiendo y acumulando más experiencia, la verdad ahora prácticamente nunca tomo por vía interna porque son unas materias tan puras y tan efectivas que hay tantas otras aplicaciones que son igual de beneficiosas y quizá un poco más, más seguras, que a veces creo que tomar por vía interna me daba la sensación que estaba como matando moscas a cañonazos, ¿no? Como se dice. Creo que en la mayoría de casos quizá no es necesario, ¿vale? Por vía externa, por vía olfativa y tópica, ya entran en estas moléculas en nuestro organismo, en nuestro torrente sanguíneo. Así ves que es súper efectivo. Bueno, hasta aquí creo que te he dado una buena panorámica de quién soy, qué es la aromaterapia y cómo la vivimos, la conocemos hoy en día. En el siguiente episodio vamos a empezar a hablar más en concreto de qué son los aceites esenciales, abordando algunas preguntas, dudas y errores frecuentes como la confusión entre aceite esencial y vegetal, qué es un quimiotipo, por qué hay diferentes tipos de una misma planta, por qué no hay aceites esenciales de fresas, este tipo de preguntas que me llegan cada semana. Así que gracias por escucharme hoy, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente episodio.